con la adoración, pero de otra manera, y es escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. Y vamos a continuar donde lo dejó Oliver la semana pasada, en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. Y vamos a ver un pasaje muy interesante. Bueno, todos los pasajes son interesantes, pero en este recordaremos algunas cosas, algunas actitudes propias que tenemos los seres humanos. Y voy a dividir el mensaje. Bueno, he querido resaltar 2 puntos en este mensaje, pero primero vamos a leer el pasaje. Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 21. Y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Me gustaría resaltar 2 puntos en este pasaje que vamos a ver. El primero son actitudes propias del ser humano. Y para ello vamos a ver la actitud de Pedro. Vamos a centrarnos en lo que hizo Pedro, ¿no? Dice el pasaje que Pedro estaba de visita en Antioquía, que fue la ciudad donde se fundó la primera iglesia gentil, y nos dice que Pedro comía con los gentiles, pues sin ningún problema. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, ¿vale? Sin embargo, pasa algo. Bueno, llega alguien y hace que Pedro tenga un cambio de actitud. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué hace Pedro? Se aparta de los gentiles cuando vienen los otros judíos de Jerusalén, pero no solo eso, se aparta él, arrastra a algunos judíos que estaban con él a hacerlo y también arrastra a Bernabé a hacer lo mismo, a apartarse de los gentiles. Pedro sabía perfectamente que comer con los gentiles no tenía absolutamente nada de malo. De hecho, él mismo ya había enseñado acerca de esto. En Hechos 10:28, él mismo dijo: vosotros sabéis muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. En la Biblia, la circuncisión fue dada como una señal de pacto entre Dios y Abraham, y era algo obligatorio en el pueblo judío. Recordemos que en Génesis... Me he ido, Me he ido con las diapos. Recordemos que en Génesis 17, versículos 10 y 11,
Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y en este contexto de la situación, era como si Pedro, apartándose de los gentiles, estuviera dando razón a aquellos judíos que pensaban que no debía juntarse con ellos. Por este motivo es que Pablo reprende a Pedro en esta situación, porque los cristianos judíos que habían venido de Jerusalén lo que enseñaban es que los gentiles debían cumplir con esta ley, con la ley de Moisés, especialmente con la ley de la circuncisión. Y por eso Pablo reprende a Pedro y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Hace 2 domingos, no sé si recordáis que Gerard nos habló de falsos evangelios. ¿Recordáis el primer falso evangelio que nombró? ¿Alguien se acuerda? Hoy no estáis muy atentos, ¿eh? Bueno, os lo digo, sí, el evangelio legalista. Y una actitud propia del ser humano es el legalismo. Los judaizantes enseñaban que los cristianos gentiles debían cumplir con la ley de Moisés, especialmente la circuncisión, para ser salvos. Podríamos decir que creían en un evangelio legalista, ¿no? Tenían que cumplir determinadas normas y determinadas leyes para ser salvos, si no, no lo eran. Déjame que te diga, me lo digo a mí y os lo digo a vosotros, que no hay ninguna ley que nos pueda hacer salvos. No es cierto. Cumplir la ley no nos hace salvos, y menos mal, porque nadie la puede cumplir. Nadie es capaz de cumplir la ley nos condena, a mí la primera. Así que ojo con el legalismo, porque este tema de la circuncisión es muy obvio, ¿no? Pues lo tenemos claro nosotros aquí, que estaban diciendo. Pero yo creo que todos hemos sido legalistas o lo somos en algunos momentos. Podemos ser legalistas con las normas, con cosas que creemos que se tienen que hacer de una determinada manera, con juzgar a las personas por determinadas conductas o por cosas externas. ¿Acaso no juzgamos a veces a las personas por cosas que vemos en ellas que no se ajustan bien a lo que Dios quiere, a lo mejor, ¿no? ¿Y qué sabemos muchas veces de las luchas internas que tienen las personas? A veces juzgamos demasiado rápido y somos legalistas. Hace, creo que unos 2 años, no recuerdo bien, más o menos, fui a una charla que creo que organizó el Consell Evangélic en la iglesia de Gallola, me parece. Algunos hermanos de aquí estaban en esa charla y era un hombre que explicaba su testimonio y hablaba de que durante muchos años él, aún yendo a la iglesia y aún habiéndose convertido, llevó una doble vida. Llevó una doble vida y las personas que tenía a su alrededor, los cristianos que tenían a su alrededor, se centraban en condenar su conducta y su estilo de vida. Pero no fue hasta que él entendió que Jesús no solo era su Salvador, sino que tenía que ser el Señor de su vida. Él no había llegado a este punto. Y los cristianos que tenían a su alrededor creo que tampoco lo ayudaron mucho en este sentido. No fue hasta que alguien le hizo entender, le ayudó a entender que Jesús quería ser el Señor de su vida y no solo su Salvador, que empezó ese proceso de transformación en él. Recuerdo una frase que dijo, más o menos, dijo, el Evangelio son buenas noticias, no buenas conductas. Y con esto no quiero que me malentendáis, porque no es que tengamos que avalar
los estilos de vida que no agradan a Dios, ni las conductas que no avalan a Dios. No, no tenemos que avalar, ni aplaudir, ni decir que eso está bien, ¿eh? No me refiero a eso. Pero me refiero a que las personas no tienen que encontrar juicio y legalismo en nosotros, tienen que encontrar gracia. Porque nosotros no transformamos la vida de nadie. La transformación la hace el Espíritu Santo, nosotros no. Pero si no somos capaces ni de cambiarnos a nosotros mismos, como para cambiar la vida de los demás. Y lo que nos corresponde es ayudar a las personas en ese proceso que tienen de transformación y transmitirle la gracia y el amor de Dios. Y otro de nuestros problemas es la hipocresía que vemos en este pasaje. De hecho, lo dice explícitamente el pasaje, nombra la palabra hipocresía. Y la hipocresía es un problema común de los seres humanos porque muchas veces no hacemos lo que decimos creer. Yo creo que ya se ha dicho aquí en alguna ocasión, los cristianos, especialmente los evangélicos, mentimos mucho porque cantamos unas cosas que vamos. Y bueno, muchas veces no hacemos lo que decimos creer. ¿Qué vemos en este pasaje? ¿Qué pasó? Pues que Pedro, cuando estaba solo, cuando los judíos de Jerusalén no lo veían, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, dejó de juntarse con ellos por miedo. Y su actitud influenció a otros, incluso a Bernabé, cayendo en la misma hipocresía. Importante, la influencia de un líder. Cuidado con eso también, porque se puede arrastrar a otras personas al legalismo y a la hipocresía también. Pedro sabía perfectamente que los gentiles eran aceptados por Dios sin necesidad de cumplir la ley. Pero aún así cambió su comportamiento por la presión, seguramente. Y podemos caer en la hipocresía por diferentes razones. Por miedo a los demás, como Pedro en esta ocasión. Por buscar reconocimiento ante los demás, ¿no? Porque nos vean mejores personas de lo que somos, ¿no? Por querer impresionar a otros, podemos caer en la hipocresía. Como los fariseos, ¿no? Que oraban en público para que los demás los oyeran, pero en realidad su corazón estaba muy apartado de Dios. Por ignorancia también de cómo somos, ¿no? Porque ignoro mis propios fallos, mis propios errores y me centro en los de los demás. Hay un versículo que a mi marido le encanta, ¿no? Está en Mateo 7, 2, del 3 al 5. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? Mis hijos están hartos de escuchar este versículo en casa. Bueno, y yo también. Y también somos hipócritas porque está en nuestra naturaleza. Continuamos siendo pecadores. Por causa del pecado, somos hipócritas muchas veces. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero Dios busca un corazón sincero, no una falsa apariencia. Así que para evitar la hipocresía, debemos reconocer que nos equivocamos, reconocer nuestros errores, buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los demás, intentar ser coherentes con nuestra vida, intentarlo, y tener un corazón sincero delante de Dios. Y otra actitud propia del ser humano, es una emoción más que una actitud, es el miedo. ¿Por qué Pedro actuaba de esta manera? Lo dice claramente el pasaje, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El miedo en sí es una emoción natural y tiene aspectos positivos, ¿eh? Es una respuesta a una amenaza, tú te sientes amenazado, puede ser algo real o no. Y puede tener cosas positivas porque puede hacer que evites situaciones de peligro.
puede hacer que tomes decisiones más prudentes, que evalúes riesgos y tomes decisiones más sabias. Pero en este caso, el miedo no fue positivo, porque el motivo del miedo no era algo positivo. Tenía miedo Pedro de perder prestigio, a lo mejor, ante los judíos de Jerusalén, de ser criticado por ellos. Quería agradar a un sector de personas, en definitiva. Pedro tuvo miedo y rechazó a sus hermanos gentiles por temor a otros hombres. Su afán por agradar a quienes lo observaban le llevó al legalismo y a la hipocresía, y arrastrar a otros a ello también. Recordemos que Pedro ya había tenido miedo en situaciones anteriores. Tuvo miedo al caminar sobre el agua, cuando se fijó en el viento y las olas y desvió su mirada de Jesús. Tuvo miedo a ser vinculado con Jesús y lo negó 3 veces. Legalismo, hipocresía, miedo, son cosas propias del ser humano. Y ahora voy al segundo punto. A Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros? Que hay una palabra teológica muy bonita, la justificación. La justificación tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Porque tenemos un Dios que tiene muchos atributos y uno de ellos es la justicia. Dios es justo, la justicia de Dios. Y es una palabra que yo creo que nos gusta cuando la aplicamos a los demás, porque todos queremos justicia, ¿no? Y ahora está mucho esta palabra, la justicia social, la justicia de, bueno, todo. Pero cuando la aplicamos a nosotros, pues somos un poco más benevolentes, digámoslo así. Pues en su justicia hay cosas que Dios no tolera, porque otro de sus atributos es que es un Dios santo. Y no tolera el pecado, esa palabreja tan fea, que no es otra cosa que darle la espalda a Dios. Y la realidad es que en mí hay pecado, lo hay. Así que delante de Él no hay duda. En un juicio justo yo soy culpable. Y tú también. O sea, no, aquí me estoy poniendo yo, pero todos somos culpables. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni uno se libra. Y aquí entra en juego otro atributo de Dios. La gracia. Favor, bendición o bondad. La gracia es un regalo de Dios. No la ganamos y no la merecemos. En su gracia, Dios nos tiende la mano y nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Él. Sin la gracia de Dios, no estaríamos, es que ya ni existiríamos ninguno, yo creo. El ser humano creo que ya hubiera desaparecido si Dios no tuviera gracia con nosotros. Si solo fuera un Dios justo y no tuviera gracia, ya no estaríamos aquí. La gracia se opone al legalismo. El legalismo enseña que debemos hacer obras para ser aceptados por Dios, y la gracia no dice eso. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y si unimos esta justicia de Dios con la gracia de Dios, tenemos la justificación. En el momento en que una persona pone su fe y decide seguir a Jesús, Dios lo declara legalmente justo y la trata a la persona como justa. A esto se le llama justificación.
Y no es que Dios excuse nuestro pecado, ni lo avale, ni lo ignore, pero nuestro pecado ya fue castigado plenamente, y lo hemos recordado antes. Jesús asumió nuestro castigo. Se hizo justicia en la cruz. Podríamos decir que Dios hizo un intercambio. Ahí tenía que estar yo y no Jesús, pero Jesús pagó por mí. Se hizo culpable. Y es por eso que Dios nos ve justos, no porque nosotros lo seamos. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. La justificación es por gracia. Se basa en la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y se obtiene únicamente por la fe en Él. Es un regalo de Dios. No es por cumplir ninguna ley, es por la fe. Y es la justificación la que nos hace tener paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación en sí misma no hace santo a nadie. Ese es otro proceso. Una vez el hombre es justificado, empieza un proceso de transformación en su vida que se llama santificación, que es diferente a la justificación. Y la santificación es un proceso en la vida de una persona que dura toda la vida y que hace la transformación, la hace el Espíritu Santo, a medida que la persona le deja, porque tenemos una responsabilidad en la santificación. Tenemos que ir dejando que el Espíritu Santo nos vaya transformando. Y los últimos pasajes de Gálatas dicen, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió a Cristo. Y en estos versículos, Pablo nos vuelve a enseñar que en la ley no encontramos la salvación, que nuestra salvación es por la fe en Jesús. Que cuando creemos en Jesús morimos a nuestra antigua vida y pasamos a vivir una vida enfocados en Jesús. Ya no le damos la espalda a Dios. Queremos vivir una vida con Dios, confiando en su gracia, porque ignorar la gracia de Dios es negar el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Las obras son las consecuencias de una vida que ya ha aceptado a Jesús, pero no es un requisito para nuestra salvación. Vivamos el Evangelio de la Gracia, pero no el Evangelio de la Gracia barata, como era otro falso evangelio que Gerard mencionó. Esto no es excusa para vivir, no nos da licencia para vivir como queramos, para vivir de cualquier manera y hacer todo como nos dé la gana. Vivamos con la actitud de agradar a Dios, siendo conscientes que ninguna cosa que hagamos nos va a hacer más merecedores de nada, que no lo somos. Ni va a hacer que Dios nos ame más, ni que nos ame menos. Dios nos ama, punto. Y nos acepta, pero quiere transformar nuestras vidas para que podamos ser como Él tiene el propósito que seamos, ¿no? Que podamos ser más como Jesús. No somos perfectos, no nos engañemos, Aquí no hay nadie perfecto. Seguimos teniendo pecado, sigue habiendo pecado en nuestras vidas y necesitamos de su gracia cada día, cada día.
pero Jesús ya pagó el precio de nuestra salvación. Tenemos que tenerlo claro, ¿eh? Acabo. Me gustaría recordar los puntos. Actitudes propias del ser humano. Legalismo, hipocresía, miedo. Cuidado, reflexionemos en todo esto. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Es un Dios justo? ¿Es un Dios de gracia? Y nos justifica. A todo aquel que cree en Jesús, claro. Algunas conclusiones finales y luego algunas preguntas para los grupos. El que no esté en grupo, de paso, le animo a que se una uno. Y si no, pues que reflexione él. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación. No hay obra alguna que podamos hacer para ganarla. No seamos legalistas. Uy, no sé qué he hecho. Aquí. Intentemos ser íntegros y así evitar la hipocresía. Jesús en la cruz ya pagó por nuestros pecados. La justificación es una declaración que hace Dios sobre nosotros, donde nos declara legalmente justos. Y una persona es justificada solo por la fe en Jesús. Vivamos el Evangelio de la gracia. No somos perfectos, ni lo vamos a ser. Todavía hay pecado en nosotros, pero Jesús ya pagó por cada uno de nosotros. Y preguntas para reflexionar. ¿Ves algún tipo de legalismo en ti o en la Iglesia? ¿Cómo podemos transmitir gracia en lugar de legalismo a los demás? ¿Hay alguna situación en la que te resulta fácil actuar con hipocresía? ¿El miedo a lo que opinen los demás influye mucho en tus acciones? Yo creo que cuando uno es joven, o al menos hablo de mí, es más fácil que la opinión de los demás influya en tus acciones. Ya cuando uno tiene una edad ya le da un poco más lo mismo. Bueno, no sé si a todos, pero... Y os dejo con esto. Si os parece, cierro con una oración y dejo paso a Gianluca. Pues Señor, ayúdanos a transmitir tu gracia, Señor, a saber que somos imperfectos, que hay pecado en nuestras vidas, pero queremos agradarte a ti, queremos tener la actitud de vivir conforme a tu voluntad, Señor, y sabemos que eres un Dios justo, pero también un Dios de gracia, Señor. Ayúdanos a transmitir amor a las personas y evita que seamos hipócritas, Señor, que seamos legalistas a veces. Enséñanos cuando hay actitudes nuestras que debemos cambiar. Transforma nuestras vidas, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar libremente en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por esa posición que nos has dado sin nosotros merecerla. Te pido por cada persona que está aquí en esta mañana, que sea tuya, Señor, y que pueda crecer en ti, que podamos crecer como comunidad, como individuos y como familias, Señor, las que estamos aquí representadas. Y ayúdanos a ser sal y luz en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, podemos dar por finalizado nuestro encuentro un poquito antes. Tenemos mucho tiempo para un buen aperitivo, pero no aquí, porque abajo está cerrado. Igualmente podemos socializar, aprovechar, y deseo que el Señor nos bendiga esta semana, que sea de provecho y que sea una semana de adoración. Que tengas un buen día.